Bien, en este screencast vamos a revisar el ejemplo 1.25 del libro del Dr. Himmenblau. Es un ejercicio donde se nos propone hacer el uso de la ecuación química para hacer algunos cálculos. Entonces nos empiezan hablando de la combustión del heptano, que es C7H16, la cual produce dióxido de carbono. ¿Okay? Dice que supongamos que deseamos producir 500 kilogramos de hielo seco. Hielo seco es CO2 sólido. Y dice que el 50% del CO2 se puede convertir en hielo seco. Entonces la pregunta es, ¿cuántos kilogramos de heptano habrá que quemar cada hora? ¿Sí? Bien, así que lo primero que tenemos que hacer es pues escribir la ecuación química balanceada. ¿Ok? Nos están hablando de que tenemos heptano, el cual es C7H16, y que lo que está sufriendo es una combustión. Eso quiere decir que él tiene que reaccionar contra oxígeno. Y pues los principales productos de esa combustión son dióxido de carbono y agua. ¿Ok? Bien. Ahora nos toca equilibrar la reacción de modo que eh, haya la misma cantidad de átomos de cada uno de los elementos a ambos lados de la reacción. Entonces, pues revisando rápidamente, veríamos que tenemos 7 carbonos al lado izquierdo. Entonces deberíamos poner un 7 por acá para que hayan 7 de CO2, 7 de CO2 y con eso tengamos 7 carbonos. Si vemos el hidrógeno, hay 16 al lado izquierdo y al lado derecho hay 2, así que nos hace falta poner un 8 por acá, ¿sí? Y bueno, entonces finalmente el último elemento que nos haría falta equilibrar es el oxígeno y si sacamos cuentas ahí nos vamos a dar cuenta que sería un 11 lo adecuado allí. ¿Ok? Bien, otra cosa que debemos hacer, aparte que hacemos el equilibrio de la reacción por moles, y ven que aquí tenemos un 1, ¿verdad? Todos estos números en turquesa son números de moles que se necesitan para que la reacción se lleve a cabo. En el caso de los reactivos son requeridos para que la reacción se lleve a cabo y en el caso de los productos sería lo que teóricamente se puede producir. Una cosa adicional que se puede hacer es hacer también la verificación por masa. ¿A qué nos referimos con eso? A sacar cuánta masa de cada uno de estos es la que está involucrada en el proceso. Ujú. Entonces, en el caso del heptano, son 7 carbonos y 16 hidrógenos. Entonces, si recordamos que el carbono pesa 12 en la tabla periódica, serían 12 por 7 y el hidrógeno pesaba 1, así que son 16. Si hacemos eso, pues nos vamos a dar cuenta que en total aquí de heptano lo que tendríamos serían 100, ¿verdad? 100 kilogramos, que son las unidades que se están utilizando en este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué pasa con el oxígeno? Bueno, son dos átomos de oxígeno en esta molécula. Recordemos que el oxígeno pesa 16, así que todo el O2 pesa 32, pero son 11. Entonces se hace 11 por 32 y en ese caso nos quedaría 352 kilogramos. ¿Mm? Lo mismo con el CO2. El CO2, su masa molar es 44, la multiplicamos por 7 y eso nos daría 308 kilogramos. ¿Mm? Y por último, el agua, que el agua, la masa molar del agua, del H2O, es 18, ¿verdad? Recuerden que el oxígeno pesa 16 y dos hidrógenos serían 18. Ese 18 se multiplica por 8 y entonces con eso obtendríamos pues 144 kilogramos. ¿Ok? Algo interesante que sucede cuando uno hace este balance así
tanto por moles como por masa, es que vean que, digamos, si uno suma los números turquesa, puedes ver que, por ejemplo, aquí en el lado izquierdo tenemos 12 moles, mientras que al lado derecho tenemos 15. Entonces alguien podría decir, qué raro, no se está conservando la masa, porque no me está dando la misma cantidad de moles a ambos lados, ¿verdad? O sea, 1 y 11, 12, 7 y 8 son 15, es diferente. Pero lo que pasa es que es la masa la que se conserva, no la cantidad de moles. La cantidad de moles sí puede variar entre reactivos y productos. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, si nosotros venimos y sumamos las dos masas de los reactivos, ¿sí? En este caso 100 más 352, nos damos cuenta que eso nos da 452. ¿Mm? Y si hacemos lo mismo con 308 más 144, nos daremos cuenta que también nos da 452. Entonces, la masa es igual en reactivos y en productos. No la cantidad de moles, pero sí la masa. ¿Ok? Entonces, es un detalle muy interesante siempre verificar en las reacciones para estar uno 100% seguro de que lo está haciendo bien. Muy bien, entonces, bueno, por acá nos han provisto un esquema, ¿verdad? Del proceso que está ocurriendo. Básicamente, pues el gas entra, ¿verdad? Al reactor químico. Aquí este gas también tiene que tener una entrada de oxígeno. Entonces hay una reacción y del CO2 que se forma, ¿verdad? Como dice acá, el 50% se puede hacer en hielo seco y el 50% no. ¿Ok? Y lo que nos dicen es que ocupamos que de hielo seco se produzcan 500 kilogramos. ¿Ok? Como es 50%, es muy fácil ver que, bueno, si la mitad se convierte en hielo seco y lo que necesitamos producir es 500, quiere decir que entonces en total de CO2, ¿verdad? En total, tanto el CO2 que se va como gas, como el CO2 que sí se puede hacer sólido, en total serían 1000 kilogramos, ¿sí? 1000 kilogramos. Eso matemáticamente se podría expresar así. Estos 500 kilogramos de hielo seco, ¿ok? Eh, representan el 50%. ¿Mm? Representan el 50%. Entonces, nosotros quisiéramos saber cuánto sería el 100% entonces del CO2 que se está produciendo. ¿Ok? Y si despejamos esa proporción, lo que nos quedaría es que entonces el CO2 que se tiene que estar produciendo en este proceso para cumplir con que salgan 500 kilogramos de hielo seco sería hacer 500 entre 0.5. ¿Eh? Y eso en efecto nos da 1000 kilogramos de CO2. ¿Ok? Producido. Entonces, de estos 1000, el 50%, que es 500, se va como hielo seco y el otro 50% se va como gas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la pregunta que a nosotros nos están haciendo acá en el ejercicio es, ¿cuántos kilogramos de heptano se necesitan entonces introducir aquí al inicio? Ujú. Para cumplir con este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es que partimos de estos 1000 kilogramos de CO2 que se necesitan producir y con la reacción química nos vamos a ir para atrás para ver cuánto heptano necesitaríamos. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, es muy sencillo. En realidad ponemos la cantidad que nosotros tenemos, que es 1000 kilogramos de
CO2. ¿Ok? Ponemos un por, una línea fraccionaria. Abajo ponemos las unidades que queremos eliminar, que serían los kilogramos de CO2, mientras que arriba pondríamos las unidades de lo que nosotros deseamos, en este caso, kilogramos de heptano. ¿Tá? Ujú. Y si vemos la reacción química, pues serían los números en rojo los que tenemos que utilizar. ¿Por qué no usamos los números turquesa? ¿Por qué no decimos un heptano contra 7 CO2? Porque recuerden que esos números son en moles. Ujú. Así que tenemos que utilizar los números en masa. Ujú. Bien, entonces usando los números rojos, sería que se requieren 100 kilogramos de heptano para producir 308 kilogramos de CO2. Así que, pues kilogramos de CO2 se va con kilogramos de CO2 y finalmente llegamos a nuestra respuesta, que en este caso sería que lo que se requeriría que reaccione de heptano serían 325 kilogramos. Bien, pues entonces ahí hemos ilustrado lo que es el balance de una reacción química por moles, el balance de la reacción química por masa y cómo utilizar esto para hacer un pequeño cálculo de cuánto se necesita de un reactivo para producir una determinada cantidad de un producto.